Revista La Internacional, número 36, noviembre de 2024, sección Dossier. ¿Hacia dónde va Bangladesh? ¿Hacia dónde va Bangladesh? Notas para el debate. El 9 de agosto, mientras se desarrollaban los acontecimientos en Bangladesh, se inició un debate en la Internacional. Unas notas para el colectivo de animación del Corsi exponen en estos términos las cuestiones que urge aclarar. 1. En Bangladesh estalló una revolución. Comenzó con un contenido democrático. No se podía ni se puede dar crédito a la afirmación del gobierno de Sheikh Hasina de que era por lealtad a la tradición de la lucha de liberación nacional por lo que reintroducía la cuota de contratación en la función pública. Lo cierto es lo contrario. Habiendo sido derogada esta medida, su reintroducción hoy es una medida que restringe la igualdad de derechos de los estudiantes. Usurpa la bandera y la legitimidad de la lucha por la independencia nacional para justificar una medida discriminatoria. 2. Una política acorde con los principios del programa de la Cuarta Internacional debería haber denunciado desde el principio esta medida gubernamental como una farsa. Debería haber declarado públicamente que la continuación de la lucha de liberación nacional de la guerra de 1971 es la lucha por la igualdad de derechos en la actualidad y, por lo tanto, haber apoyado públicamente la exigencia del movimiento estudiantil, sea cual sea la orientación de sus dirigentes, de decir no a la reintroducción de las cuotas. Debería haber explicado que el gobierno no actúa preocupado por la soberanía de la nación, sino que, por el contrario, se limita a responder a las exigencias del FMI y del Banco Mundial. Por eso se niega a reconocer la igualdad de derechos de todos los estudiantes, y alega esta supuesta continuidad de la lucha de 1971 para encubrir una medida discriminatoria de los derechos. Una política acorde con los principios del programa de la Cuarta Internacional debería haber denunciado como gobierno de usurpadores al gobierno formado por la Liga Awami y diversos sectores del Partido Comunista y organizaciones maoístas, que se apropia del legado de la lucha revolucionaria democrática de 1971 para justificar una política de austeridad antijóvenes y antiobrera. 3. Esta revolución, que surgió en un terreno democrático, se ha enfrentado a un gobierno vendido al imperialismo, un gobierno de Frente Popular. Un Frente Popular de un tipo especial, donde el partido principal es el Partido de la Burguesía Nacional. Pero es un gobierno de Frente Popular. Y es este gobierno de Frente Popular el que se hace cargo de esta medida, de una brutalidad sin precedentes contra los jóvenes. Una política conforme a los principios del programa de la Cuarta Internacional debería haber exigido en una declaración pública la derogación de la medida de restablecimiento de las cuotas y la salida del gobierno corrupto, y debería haberse declarado a favor de un gobierno de obreros, campesinos pobres y estudiantes, es decir, de la inmensa mayoría de la población, y de la satisfacción de las reivindicaciones de estas capas sociales. Esto implica una ruptura con los planes del FMI y del Banco Mundial y la satisfacción de las reivindicaciones sociales, empezando por un aumento general de los salarios, en el centro de las grandes luchas de clases del otoño de 2023. 4. Esta revolución, que ha comenzado en el terreno democrático, estaba en proceso de transformarse en una revolución social. La entrada en acción de la clase obrera con diversas formas parece ser un hecho probado. No se puede asesinar a cientos de estudiantes sin provocar una reacción de la población, y sabemos que la inmensa mayoría de la población de Bangladesh está formada por trabajadores y pequeños agricultores. Así que las manifestaciones de las últimas semanas han implicado necesariamente a las familias, a la población y, por tanto, a los trabajadores de las ciudades y el campo. También parece haber surgido un movimiento específico de trabajadores de fábricas. El gran número de incendios en fábricas textiles es un indicio de ello. Fue precisamente en relación con esta emergencia de la clase obrera que el régimen reaccionó con la brutalidad que hemos visto. Hay precedentes, en particular noviembre de 2023, la huelga de cientos de miles de obreros textiles salvajemente reprimida por el gobierno de Sheikh Hasina actuando en nombre de las multinacionales textiles y de la propia patronal textil en Bangladesh. 5. El régimen de Sheikh Hasina era un régimen corrupto legítimamente odiado por los trabajadores y el pueblo. Es imposible cultivar la más mínima ambigüedad sobre este punto. El gobierno que disparó contra estudiantes y trabajadores, el gobierno que, entre el 16 de julio y el 5 de agosto, causó, como mínimo, más de 500 muertos entre jóvenes y trabajadores, es un gobierno de asesinos que actúa en nombre del imperialismo. Una política conforme a los principios del programa de la Cuarta Internacional debía expresar una posición política independiente de las expresadas por todas las fuerzas existentes. El argumento, opuesto a esta exigencia en la discusión, de que tal expresión independiente no podía tener lugar porque podía hacer sombra a los aliados, entiéndase, los restos de los partidos estalinistas miembros del gobierno, no podía ser aceptado. Ante acontecimientos de esta magnitud, no era posible que no se discutiera la situación y que la Cuarta Internacional no adoptara una posición. Ya que,
Aunque los camaradas de Bangladesh tengan una posición diferente, la Cuarta Internacional no tiene cabida en ningún frente popular y, por lo tanto, no puede subordinar su expresión política independiente a la reacción de supuestos aliados. 6. Consciente de que la revolución democrática se estaba convirtiendo rápidamente en una revolución proletaria, el imperialismo tomó la iniciativa de garantizar, en particular a través del ejército, que hubiera el menor vacío posible entre la caída del gobierno de la Liga Awami, la exfiltración de Sheikh Hasina y la instalación del equipo de Yunus. El objetivo era, y sigue siendo, contener la revolución proletaria, evitar un proceso al estilo de Sri Lanka y una extensión regional, y proteger los intereses de las multinacionales que dependen de la producción textil en el país. Por supuesto, en esta crisis abierta, todo el mundo juega su papel. El BNP, el ejército, India, Pakistán y el Partido Islamista Prohibido. Nadie puede dejarse engañar por el apoyo dado por el BNP al movimiento estudiantil, o por el ejército a otro nivel. Por todo ello, la Cuarta Internacional no puede definir su política sobre la base de una posición de campo, frente a la derecha y los islamistas, estar en el campo de la izquierda. Porque el campo de la izquierda, hoy en Bangladesh es el campo de la traición a los ideales de la izquierda, es el campo del apoyo a un gobierno odiado y rechazado por las masas, un gobierno corrupto que debe ser sustituido. Esto es lo que debería haber expresado una declaración de la Cuarta Internacional. 7. El proceso revolucionario en curso está lejos de haber concluido. No cabe duda de que tiene por delante otras etapas. Pero tropieza con la considerable debilidad del factor subjetivo. A decir verdad, carecemos de muchos elementos para evaluarlo. Parece que hubo comités de estudiantes. ¿Cómo estaban estructurados? ¿Qué fuerzas políticas los dominaban? ¿Representaban democráticamente a los estudiantes movilizados y en qué medida? ¿Hubo comités de trabajadores? Parece que sí. ¿Qué decían los sindicatos de trabajadores? ¿Cómo se expresaron? Aquí también hay mucho que no sabemos. Pero lo que es seguro es que en tal situación de revolución abierta, una sección bangladesí de la Cuarta Internacional, incluso con fuerzas limitadas, sería capaz de abrir una perspectiva. Con una condición: primero debe romper todos los vínculos con el Frente Popular, aclarar cualquier ambigüedad sobre su relación con el gobierno, y dejar claro a las masas de obreros, campesinos y estudiantes que es un partido de lucha determinado únicamente por los intereses de la clase obrera y los jóvenes, y no por su pertenencia más o menos supuesta al campo de la izquierda, vendida al imperialismo y al Frente Popular. 8. Desde su formación, el gobierno de Yunus, apadrinado por todas las instituciones internacionales del imperialismo, aplica una política de servilismo hacia las multinacionales textiles. Esto aparece con claridad. Lo que no desvirtúa en absoluto la caracterización del movimiento revolucionario que derribó el antiguo régimen. Por lo tanto, no altera en nada la crítica de la orientación aplicada durante este periodo. 9. Toda la Cuarta Internacional está concernida. Es cierto que la Cuarta Internacional no ha sido reconstituida, no está democráticamente centralizada. Pero no se puede luchar por reconstituir la Cuarta Internacional sobre la base de una posición equívoca y contradictoria sobre los frentes populares. La Cuarta Internacional no tiene ni puede tener cabida en ninguno de los frentes populares, como bien dice el programa. Así pues, no podemos, al mismo tiempo, dirigir la lucha contra el Frente Popular en Francia o en Estados Unidos, cf. Artículos sobre DSA y el voto no comprometido, y formar parte del Frente Popular en Bangladesh. Sobre todo, la subordinación de hecho al Frente Popular en cualquier país no puede beneficiarse del silencio de la internacional, que equivaldría a un acuerdo tácito. Hay que romper este silencio. 9 de octubre de 2024. Declaración de la Cuarta Internacional, Corsi, y de su sección de Bangladesh. Han pasado 2 meses desde la caída del gobierno de Hasina. Es el pueblo de Bangladesh quien debe definir libremente su futuro. La nación bangladesí quiere vivir. En julio de 2024, los estudiantes se enfrentaron a la reintroducción de cuotas de contratación en la función pública. Se trataba de una medida restrictiva en la igualdad de derechos de todos los estudiantes. Para justificar esta medida discriminatoria, el gobierno de Sheikh Hasina usurpó la bandera y la legitimidad de la lucha por la independencia nacional. La lucha revolucionaria de 1971 permitió a Bangladesh constituirse como nación. La lucha por la nación fue tanto democrática como social. Integrándolo al combate por la constitución de la nación bangladesí, el pueblo reivindicaba el derecho a definir soberanamente su futuro. Querían poder disponer de la tierra, disponer de los recursos del país, simplemente para vivir y acabar con la explotación. Es precisamente eso lo que han violado los gobiernos sucesivos.
Todos se han subordinado al imperialismo. El gobierno de Sheikh Hasina ordenó disparar contra el pueblo luchando contra las cuotas. Los estudiantes han llevado a cabo una lucha legítima por la igualdad de derechos. Su movimiento era una continuación de las huelgas de los trabajadores textiles de noviembre de 2023 por salarios más altos. A los estudiantes se unieron los trabajadores y la población, hartos del alto coste de la vida y de la explotación de las multinacionales. Esta fue la lucha del pueblo bangladesí en 1971. El gobierno de Sheikh Hasina, de la Liga Awami, apoyado por la alianza de los 14 partidos y los partidos comunistas, respondió con una sangrienta represión. La Cuarta Internacional y su sección de Bangladesh saludan la memoria de los cientos de víctimas de un régimen vendido al imperialismo. El imperialismo temía una revolución obrera el 4 de agosto, cuando los obreros salieron de las fábricas, los dirigentes del imperialismo tuvieron miedo. La clase obrera pasaba a la acción. Para bloquear el avance de una posible revolución obrera, las instituciones internacionales establecieron el gobierno de Yunus. Tenían que evitar una extensión regional y proteger los intereses de las multinacionales que dependen de la producción textil del país. Yunus pide apoyo a Washington 2 meses más tarde. Todas las reivindicaciones fundamentales del pueblo quedan en pie. Las huelgas continúan en las empresas textiles. El domingo 15 de septiembre, al recibir a una delegación de las autoridades americanas, Yunus declaró que buscaba el apoyo de Washington para llevar a cabo reformas vitales. El pueblo trabajador sabe lo que son las reformas estadounidenses, privatizaciones, salarios bloqueados, protección de las multinacionales. Yunus acaba de crear una comisión de 9 miembros para corregir la Constitución. Está dirigida por un hombre formado en Washington. Se debe dar la palabra al pueblo. Le corresponde al pueblo de Bangladesh definir libremente cuáles deben ser las instituciones del país que permitan satisfacer las necesidades sociales de la inmensa mayoría. Se debe dar la palabra al pueblo. Para ello es necesario convocar una asamblea constituyente que reúna a los delegados electos de los trabajadores, los campesinos, la juventud y el pueblo. Una asamblea constituyente libre de todo vínculo con el imperialismo. Los hechos lo demuestran. Todas las formaciones políticas subordinadas al imperialismo son incapaces de abrir una salida positiva al pueblo bangladesí. La sección de Bangladesh recuerda que cuando se formó la alianza de los 14 partidos, el camarada Tafazul Hussein, en nombre de nuestro partido, propuso que la plataforma incluyera el impago de la deuda, lo que habría indicado claramente la voluntad de una política de ruptura con el imperialismo. Porque, ¿cómo se puede responder a las necesidades del pueblo si el país está estrangulado por la deuda y las instituciones internacionales? Esta propuesta rechazada por la alianza de los 14 partidos, por todos los partidos que la componen. Es necesario luchar por un gobierno que rompa con el imperialismo una vez más. Los emisarios estadounidenses vienen hoy a Bangladesh para imponer sus reglas y permitir que las multinacionales exploten a los 7 millones de trabajadores del textil y saquen los recursos del país. Pero en julio, el pueblo ha hablado. Responder positivamente a las reivindicaciones de los estudiantes, los obreros textiles y los campesinos exige romper con el imperialismo. Trabajadores, campesinos, estudiantes, trabajadoras oprimidas por las multinacionales, hijos e hijas de la gran nación de Bangladesh unidos a nosotros, luchad con nosotros, para llevar hasta el fin la gran revolución de 1971. Por la ruptura con el imperialismo y la soberanía de la nación. Por la ruptura con el FMI y el impago de la deuda. Por una asamblea constituyente formada por representantes del pueblo libremente elegidos. Por un gobierno obrero y campesino que se haga cargo de las medidas de protección del pueblo trabajador. Para acabar con los dictados de las multinacionales. Por la reapertura de las empresas cerradas. Por salarios más altos para los trabajadores. Por el acceso libre a la universidad, por la tierra para los que la trabajan, por las inversiones necesarias para hacer frente a las inundaciones. Unidos a nosotros bajo la bandera sin mancha de la Cuarta Internacional. Unámonos en el Partido Mundial de la Revolución Socialista, París, Chittagong, 5 de octubre.